Bueno, pues Dak es mi personaje, es el protagonista de esta historia y bueno, es un chico jovencito de unos 15 años, 16 años, con mucha madera de líder, aunque él no lo sepa, y que se embarca en una aventura para salvar a su poblado. Y nada, sobre todo es un personaje muy entusiasta, es bastante agotador de interpretar por la energía que tiene bueno, y por su forma de hablar y de moverse. Y bueno, sobre todo es un buen tipo que cuida de su pueblo, de su gente y que vivirá una aventura fantástica. No, yo también me preguntaba eso, o sea, pero bueno, sí, sobre todo, a ver, claro, es un dibujo animado, o sea, lo que desde luego tiene y el rasgo del personaje sobre todo es vitalidad, es energía, es entusiasmo, es quizás el personaje más positivo de toda la historia, o sea que la verdad es que es un gusto, es muy agotador, como decía, pero es un gusto hacer un personaje así. Bueno, hombre, también hay que tener en cuenta que en esta época la esperanza de vida era muy corta. Entonces, bueno, yo creo que también está un poco encajado con eso, pero bueno, realmente, o sea, lo que importa es sobre todo la historia, ¿no? Y la verdad es que el personaje está muy bien dibujado, muy bien ubicado en la historia. ¿Qué tiene edad que no tenga yo? Pues, hombre, yo creo que sobre todo lo que tiene es un rasgo que tienes cuando eres más joven, que es el entusiasmo, ¿no? Y la positividad y todo eso. Y es un poco, pues, hombre, lo sigues teniendo, pero desde otro sitio, ¿no? Él es un poquito más inconsciente, no tiene miedo, porque sobre todo porque tiene el mundo entero por descubrir. Luego encima es un personaje que está entre dos épocas, por así decirlo, entre la edad de piedra y la edad de bronce. Entonces también es un personaje que está redescubriendo el mundo. Hay un momento en la película que él de repente alucina con todo lo que tiene alrededor y cómo el mundo y cómo la ciudad está... o sea, cómo se mete en una ciudad y de repente se da cuenta de que el mundo está cambiando. Ah, yo no le daría nada mío a Doug. Yo creo que Doug está perfecto sin nada mío. No. Supongo que con el paso del tiempo ver las cosas de otra forma, pero yo envidio más a mi personaje que yo creo o sea, creo que tienen cosas más positivas mi personaje que yo. No, bueno, yo creo que también las gestas heroicas como la que tiene Doug se hacen también sin pensar mucho y sin miedo y sin pensar en las consecuencias ni nada de eso. Bueno, la voz del personaje no tiene mucho que ver con la mía. O sea, técnicamente, para colocar la voz de Doug, he tenido que cerrar un poco la garganta. Entonces hay momentos en los que hay acción y el personaje grita, salta y todo esto, pues de alguna manera es interesante porque sí que te pone directamente en otro personaje, con otra calidad y con todo, pero claro, te limita, no es lo mismo gritar con tu voz que gritar con una voz más aguda. Y al final, pues, luego también es un personaje en una historia de acción y eso demanda mucho grito, mucha respiración, y, y- y la verdad es que es bastante cansado, es bastante agotador, ¿no? Seguirle el ritmo a un dibujo animado que se supone que tiene 15 años y que encima es un cavernícola. Pero bueno, por lo demás estoy aprendiendo mucho y lo estoy pasando muy bien. Bueno, yo creo que sobre todo estoy aprendiendo cada vez que uno se mete en una aventura de estas. Yo, por ejemplo, o sea, normalmente me doblo a mí mismo en las películas al final, en el montaje final, y, y lo que hago con esto sobre todo es depurar un poco más la técnica y aprender a hacer esto bien. Es la primera vez que me meto a hacer un personaje de dibujos animados o bueno, de animación y sobre todo tan distinto a mí y con esa energía. Sí he doblado más veces, he doblado otros personajes, doblé una vez una película francesa, pero esto digamos que demanda otra energía, otro rollo totalmente distinto.
Lo bueno de doblar a un personaje así es que, me refiero a un personaje así en una animación, es que tienes, digamos, muchas más licencias, o sea, no se expresa igual una animación, un dibujo animado, un dibujo que está imaginado, a un personaje que está hecho de carne y hueso. Entonces yo creo que tienes más licencias, puedes probar cosas mucho más locas, mucho más divertidas, que a lo mejor doblando a un actor profesional de otro país te tienes que ajustar mucho a su interpretación y sobre todo a que no es un dibujo animado, es un ser humano, por lo tanto tienes que darle un cierto realismo y cierta coherencia, pero con un dibujo animado yo creo que es mucho más divertido. No hay ninguna técnica para preparar un tipo de personaje, o sea, realmente es tirarte a la piscina, es entrar aquí y ir probando hasta que jugar, atreverte hasta que el director te dice por aquí y bueno, y tirarlo todo por ahí. No puedo. No, Hace buena mañana, no se no, puede. no puedo. ¿Sabes qué pasa? Que o sea, creo que realmente el trabajo tiene coherencia cuando ves moverse a Dak. O sea, a mí hacer la voz de Dak yo creo que sería como sacarlo totalmente de contexto. O sea, realmente tiene sentido cuando ves que se está moviendo y cuando le estás poniendo un poco de vida al personaje. Si te digo la verdad, es un personaje agotador, por lo que decía antes, por toda esta energía juvenil que tiene, pero luego me cae muy bien. Primero es súper buen tipo, cuida mucho es muy familiar, cuida mucho de su gente y luego tiene mucha inocencia, lo que también decía antes, que está viendo el mundo por primera vez, entonces eso de repente es muy divertido. Ha habido momentos que de repente ya salen cosas, o sea, ya reaccionas mirando al personaje, ¿no? Y hay cierta conexión que es bonita, ¿no? Porque te haces un poco amigo de un dibujo animado y eso, pues la verdad es que mola mucho.